Osvaldo Giordano, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bueno, escuchaste a Carreño. Así es. ¿Qué te dice? Creo que sí, hay avances y muchas dudas. Yo creo que el avance es el énfasis que pone el gobierno, que lo viene poniendo y que lo ratificó en este presupuesto en relación a la importancia del equilibrio fiscal. Y es un cambio importante en Argentina, porque de esto venimos hablando hace años, pero nunca hubo, me parece, a nivel de sociedad un convencimiento tan amplio en relación a algo que es relativamente obvio, ¿no? Que es que no podemos gastar más de lo que tenemos. Que bueno, que el presupuesto arranque, a diferencia de los otros, ¿no? Donde ya arrancaba con los gastos, diciendo, bueno, no, acá la prioridad es el equilibrio, creo que es un paso, un avance y una oportunidad, ¿no? para sacarnos de esta larga decadencia que tiene la Argentina. Después, en la práctica, sí, aparecen muchas dudas. Creo que esta es una oportunidad de pasar del ajuste al ordenamiento. Es decir, este año ha sido un año de un fuerte ajuste, muy rudimentario en muchos aspectos. El año que viene creo que es una oportunidad para darle más sostenibilidad, más equidad, más prolijidad, un ordenamiento de más calidad del Estado. Y es lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, en impuestos, salvo el impuesto país, que es casi una obviedad que no lo podían renovar por una cuestión de que no lo iban a lograr, mantiene intacto la misma estructura tributaria. Por ejemplo, la prometida reducción de las retenciones a las exportaciones No se comentó. No estaba incluida, ni hablemos de impuesto al cheque y los problemas que generan impuestos provinciales y municipales como ingresos brutos y tasas. Y en la parte del gasto más o menos lo mismo, ¿no? Sigue sin aparecer, cómo vamos a invertir, por ejemplo, en infraestructura en la Argentina, cómo vamos a mejorar en general, ¿no? la calidad del gasto. Eso creo que es el punto más débil y ojalá que este debate en el Parlamento sirva para darle esos condimentos, es decir, sin poner en juego lo importante, ¿no? Que es mantener el equilibrio fiscal, hagamos un equilibrio con mejor calidad. Te quiero hacer una pregunta que convergen entre lo político y lo económico. En el actual estado institucional que vive el país, con, digamos, los movimientos, los pases de factura, los pases que se han producido de un lado hacia otro en los partidos políticos, ¿vos crees que desde el exterior esto se ve favorablemente y pueden llegar a venir inversiones desde el exterior con este panorama institucional que tiene la República Argentina? ¿O que hay que aprovechar lo que, como Midland ahora invierte 260 millones, aprovechar los locales, como Midland que invierte 260 millones en parques eólicos? Mirá, hemos hecho suficientes méritos como para que desconfíen de la Argentina. No solo este gobierno, ¿no? Esto viene de larga data. Hemos decepcionado montones de veces, con lo cual creo que nos miran con mucha precaución. Es decir, el presidente Milei es un personaje excéntrico que a mucha gente le sorprende, le cae bien por su discurso, pero de ahí a poner la plata creo que hay una distancia grande y me parece que no deberíamos esperar grandes cosas de ese lado, ¿no? Creo que falta mucho en lo interno y por eso, con más razón, deberíamos ir más rápido, ¿no? en las reformas estructurales para dar señales más claras. No creo ni mágicamente, ni siquiera por ahí, viste, se especula con que gana Trump y ahí puede haber una decisión política favorable a la Argentina, una presión al fondo y demás. Yo sería escéptico en relación a eso. Porque hemos hecho muchas macanas en el pasado como para que nos perdonen tan rápido, y la única manera de redimirnos es demostrando con mucha claridad que hemos cambiado, y eso creo que falta todavía. Cuando vos decías que había algunas cosas que no cerraban, está el tema del ajuste provincial, es decir, los 60.000 millones de dólares que ya han sido corregidos por parte del mismo gobierno. En ese aspecto, ¿cómo ves el tema de los reclamos, por ejemplo, de Santa Fe y de Córdoba, que ya están judicializados con respecto al tema de la caja?
Sí, ahí yo creo que hay, más allá del error del número, ¿no? Que no tiene asidero los 60.000, hasta hay un cierto error de enfoque. Es decir, visto lo poco que tenemos, ¿no?, de información provincial, porque lamentablemente las provincias demoran mucho en la publicación, lo poco que tenemos de este año es que han hecho un ajuste parecido al de la Nación. Es decir, en términos de baja de gasto, no hay mucha diferencia entre lo que hizo la Nación y las provincias. Las provincias, bueno, tuvieron el problema de que les bajó más los ingresos, porque no tenían impuesto país, digamos, ¿no?, las retenciones. Pero bueno, el año pasado no tenían tanto de déficit, con lo cual yo diría no hay mucha diferencia entre la situación de la Nación y las provincias. Es decir, el ajuste se hizo. Yo creo que el gran desafío, igual que la Nación, es cómo hacer un ajuste de mejor calidad. Porque bueno, ha sido mucho licuación de salario, de jubilaciones, de no invertir, cosas que son, sabemos, insostenibles. Y cuánto tiempo más podemos seguir viviendo sin reparar las rutas, por ejemplo. Entonces, tenemos que encontrar un modelo distinto y eso me parece más que un número mágico. Yo no creo que la provincia necesite una baja drástica, digamos, de gasto, sino una mejora cualitativa de cómo administra el gasto, una mejora cualitativa de los ingresos, porque por ejemplo están muy basados en ingresos brutos, que sabemos que es un impuesto que hay que eliminar. Entonces es otro tipo de enfoque y en el medio se mezcla lo que vos decís, ¿no? Bueno, tenemos un régimen de coparticipación extremadamente perverso y una serie de incumplimientos de la Nación, particularmente el previsional, de una inequidad total, porque la Nación se hace cargo de los déficits de algunas jurisdicciones, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, bueno, todas las que transfirieron la caja, y no de las otras. Cuando todas las provincias hacen un esfuerzo de no cobrar, de no recibir coparticipación, por ejemplo, de impuesto al cheque, para financiar ANSE, y bueno, y esa plata que ponen todas las provincias solo se usa para alguna y no para otra. Es algo absolutamente insostenible, que hay un juicio, que se va a perder, entonces lo bueno sería resolverlo antes y no esperar, ¿no?, a que nos tape el agua para recién intentar buscar una solución. Osvaldo, ¿en este marco hay posibilidad de bajar impuestos? Yo creo, el planteo del gobierno es voy a bajar impuestos cuando baje el gasto. Me parece que un camino largo, porque se bajó muchísimo el gasto y como vemos en este presupuesto no se pueden bajar impuestos, salvo impuesto país, el resto de los impuestos se mantienen. Hay otros que dicen, no, bajemos impuestos porque eso va a generar aumento de recaudación, el efecto Laffer. Yo no creo que sea así y me parece muy arriesgado. Yo creo que sí lo que hay es una oportunidad para mejorar los impuestos. Entonces, que los buenos impuestos sustituyan a los malos. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, ingresos brutos que desaparezca. El ejemplo lo tenemos en Brasil. Brasil tenía un problema parecido con ingresos brutos y tasa municipal, peor diría que el de Argentina, y está en un camino de sustituirlo todo por el IVA. Va a ir a un IVA más alto, hay que aceptar, digamos, que va a ser un IVA más alto, pero va a eliminar ingresos brutos y tasa municipal. Entonces, ese cambio, obviamente, es muy complejo, se tiene que poner de acuerdo nación, provincia, municipio y demás, pero es tremendamente positivo desde el punto de vista de la gestión, porque nación, el IVA es mucho mejor que ingresos brutos y las tasas, y además tiene menos evasión, bueno, un montón de virtudes. Entonces, ese tipo de reforma, por ejemplo, retenciones se podría eliminar sin pérdida de recaudación si cobramos mejor ganancia de bienes personales. Entonces no haría falta esperar a que baje el gasto, que vaya a saber cuándo se dé para eliminar las retenciones, sino cobrar mejor bienes personales y ganancias, y inmediatamente tendríamos un impacto revolucionario. Imagínense lo que sería Córdoba sin ingreso bruto y retenciones. Sería una revolución productiva enorme, y es algo que se podría hacer sin esperar la baja del gasto. Me parece que es un error, digamos, demorar estas cosas. No se habló del consumo, es decir, no se habló de la actividad, de la producción. No se hizo mención, al menos, por lo menos, en lo que dijo el presidente. ¿Es posible que la recaudación aumente sin un consumo, digamos, en aumento? Lo que pasa es, digamos, partimos del subsuelo, ¿no? Este año ha sido tremendamente recesivo, con caídas enormes de la producción, del consumo y demás, con lo cual
todo haría pensar de que bueno, ya estamos en una leve recuperación y que esa recuperación se mantendría el año próximo, con lo cual respecto a este año, el año que viene va a ser mejor. Hay una estimación en el presupuesto, no sé si será exacta o no, pero lo más probable es que pase eso. Lo que todos aspiramos es bueno, que esa recuperación sea más rápida y más sostenible, no que sea solamente recuperar lo perdido, sino que esté la base para que la Argentina crezca, que hace 10 años que Argentina no crece. Y para hablar de eso, yo creo que lo que nos lleva es a lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, cambiar los impuestos, tener impuestos más pro producción, más pro empleo, más pro exportaciones, y por el lado de gasto lo mismo. Es decir, no vamos no va a haber inversiones importantes, exportaciones, generación de empleo, si no generamos mejor infraestructura, por ejemplo, de que los costos de transporte bajen, de que mejoremos la calidad de la mano de obra porque la educación funciona mejor, bueno, todo lo que hace falta, todo el entorno que hace falta para la producción. Creo que ahí es probablemente una de las debilidades. Porque, más que hablar de la producción, bueno, que obviamente todo el mundo lo quiere, bueno, es cómo. Y el cómo sería con un Estado no solo equilibrado, que es muy importante que lo sea, sino también con un Estado que funcione mejor. Hablaba con Alejandro Carreño, vos lo escuchabas, y hablaba de ese excedente de 10.000 millones de dólares que eventualmente pueden llegar a sobrar y hay que utilizarlos correctamente. Yo digo que puede llegar a ser mucho más de 10.000 millones de dólares lo que pueda recaudar el gobierno en función del índice de inflación y la inflación misma real. En ese aspecto, ¿cómo observas la pauta que menciona el Fondo Monetario Internacional con relación a lo que ofrece el gobierno como pauta inflacionaria? No, la pauta del gobierno creo que no hay muchos economistas que la vean como realista. Es decir, obviamente es deseable, ¿no?, que baje la inflación a esos niveles, incluso debería bajar más, pero parece muy poco probable, con lo cual es muy probable que pase lo que vos decís, que la recaudación en términos nominales sea mayor a lo previsto porque la inflación fue más alta. En principio, lo que dijo el presidente es que, bueno, si la recaudación crece, lo primero que se va a hacer es usar ese excedente para pagar deuda y eventualmente para bajar impuestos. Habrá que ver si pasa eso, pero el principio, digamos, es que se va a ser muy prudente en los gastos, pero efectivamente está este riesgo, ¿no?, de que fruto de subestimar los ingresos, ahí queda un margen de discrecionalidad importante para que maneje el Ejecutivo. Con una capacidad instalada produciendo en el 50% aproximadamente en la industria, ¿crees que se puede tener un superávit del 5%? ¿Superávit fiscal? Sí. Yo creo que están dadas las condiciones para... Un crecimiento del 5%. Crecimiento, yo creo que sí, básicamente porque lo hablamos antes, ¿no?, de que hay capacidad instalada y venimos de un nivel muy bajo de actividad. Por lo tanto, con un mínimo de orden debería pasar eso. Juega a favor la recuperación de los ingresos, es decir, bueno, después de la caída tan fuerte, ¿no?, de salarios y jubilaciones, hay un alivio por ese lado, la aparición del crédito, bueno, hay varios factores que juegan a favor, también hay factores que juegan en contra, por ejemplo, la política cambiaria está haciendo que la Argentina cada vez sea más cara y por lo tanto para quien quiera exportar o compita con importaciones cada vez se hace más difícil, es decir, hay también factores en contra. Entonces, creo que da como para una recuperación, es más dudoso que esto sea mucho más sólido si no hay cambios más estructurales. Y eso me lleva al principio, ¿no? Es decir, debería este ajuste ir migrando hacia un ordenamiento, es decir, no quedarnos con esto de los números cierran, es decir, no gasto más de lo que tengo, sino además, bueno, ¿en qué gasto y cómo recaudo? ¿Con qué impuestos recauda? Eso genera otro tipo de agenda, probablemente más compleja inclusive que la de ajustar, pero que es imprescindible. Nosotros tenemos impuestos que no tiene ningún país, es decir, de muy malos impuestos, y tenemos, bueno, carencias desde el punto de vista de lo que da el Estado muy grandes, y eso lo tenemos que corregir también. Me gusta eso del ordenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasaría con el equilibrio fiscal, el déficit cero,
si la Corte Suprema de Justicia falla en favor de las provincias con respecto al tema de las cajas de jubilaciones. Pero eso es lo que prueba lo atado en alambre que la tenemos al equilibrio, porque estamos acumulando deuda en realidad, no pagando cosas que habría que pagar y que sabemos que en algún momento hay que pagarla. Entonces está todo atado con alambres, Claro. y la única manera de enfrentarlo es, por ejemplo, en el tema previsional, y bueno, hacer una reforma integral del sistema previsional. De hecho está en el acta de mayo, que medio se quedó en el olvido, pero ahí está la reforma previsional, está la reforma tributaria, está la reforma de la coparticipación, está la reforma laboral, está la integración de Argentina en el mundo. Es decir, ahí está la agenda de temas que hay que abordar y nos despejarían esas dudas. Porque uno puede no pagar la deuda por un tiempo, pero en algún momento eso se da vuelta y ya ha pasado, ¿no?, en la Argentina. ANSES es una bomba de tiempo en términos de acumular deudas con las provincias, con jubilados. Bueno, hay un montón de gasto que no está registrado, pero que existen. Osvaldo, muchas gracias. Gracias a Gracias vos. por venir, como siempre. Hasta la próxima.